Arratsaldeon, eta eskerrik asko alternatibak antolatutako hitzaldi honetara hurbildu zarete guztioi. 50 urte betetzen dira herriak martxoaren 3ko biktimentzat egia, aitortza eta justizia exigitzeko memoria eta borroka etengabea sustatzen dituenetik. Memoria horrek Jurramendiko gertakariak ere barne hartzen ditu. Gasteizko hilaketetatik 2 hilabete eskaera jasotakoak. Eta 1978ko Sanferminetan piztutako indarkeria poliziara ere bai. Mobilizazio soziala eta politikoari esker, alderdi, sindikatu eta erakundeek urratsak egin dituzte krimenen haien aitortzan. Alternatibatik, eskerrak eman nahi dizkiogu, milaka herritarri nekaezin aritu direlako gertakari hauek gure memoria kolektibotik ezabatuak izan ez daitezen. Como decía, buenas tardes y gracias a todas las personas que os habéis acercado a esta charla organizada por Alternativa. Se cumplen 50 años de memoria y lucha popular sostenida para exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas del 3 de marzo. Una memoria que también alcanza a los sucesos de Jurramendi, de Montejurra, ocurridos apenas 2 meses después de los asesinatos en Gasteiz, y a la violencia policial desatada en los Sanfermines de 1978. La movilización social y política ha logrado que partidos, sindicatos e instituciones hayan dado pasos en el reconocimiento de aquellos crímenes. Desde Alternativa queremos agradecer el empeño de miles de ciudadanos y ciudadanas que han trabajado incansablemente para que estos hechos no sean borrados de nuestra historia colectiva. Coincidiendo con este aniversario y en coherencia con el ejercicio de memoria que Alternativa ha desarrollado desde sus inicios, hemos organizado un ciclo de conversaciones y cinefórums que se celebrará en diferentes localidades de Euskal Herria y que comienzan hoy aquí en Estella Lizarra. Para esta conversación de hoy contamos con Iñaki Martínez Chasarra, que fue uno de los representantes de Mebosa en las plataformas reivindicativas de los obreros de aquel 3 de marzo y militante de Alternativa. Contamos también con Regino Echave Díaz, miembro de la iniciativa popular creada aquí en Estella Lizarra con el motivo del aniversario de los sucesos de Montejurra, y con Begoña Sabala González, licenciada en Derecho, militante feminista internacionalista, y que en los sucesos de Sanfermines de 1978 era militante del ECAI, concretamente en la Comisión de Trabajo Mujer. Eskerrik asko. Y bueno, pues para empezar nos ponemos un poco en contexto de la sucesión de estos 3 hechos. En el año 1976, tras la muerte de Franco en la cama, el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón hereda del dictador la jefatura del Estado. Este nombra a Arias Navarro presidente del Gobierno, con Manuel Fraga Iribarne como ministro de Gobernación, Adolfo Suárez como secretario general del movimiento y Rodolfo Martín Villa como ministro de Relaciones Sindicales. En Euskal Herria, la represión afecta a todos los extractos de la sociedad y los conflictos, paros y huelgas son respondidos por el régimen con persecución, tortura, palizas y, en concreto, en el caso de Gasteiz, con asesinatos en 1976, el 3 de marzo. Tras meses de conflicto laboral, se convoca una huelga general en Gasteiz, salvajemente reprimida, teniendo como resultado 5 trabajadores asesinados por la policía española. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral. En las protestas derivadas de esta masacre fueron asesinadas 2 personas más. En Basauri, Vicente Antón Ferrero, y en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo Nazo. Esta semana se han cumplido 50 años de esta efeméride que marca un hito histórico en la lucha del movimiento obrero de nuestro pueblo. Conocemos el resultado de las brutales cargas policiales ocurridas el 3 de marzo en Gasteiz, con el resultado de 5 personas asesinadas y cientos de heridas. Iñaki, la primera pregunta va para ti. Como parte, ¿no? Tú fuiste parte de esas asambleas que estaban preparando la huelga, representante de Mebosa. Sabemos lo que pasó ese 3 de marzo, pero la pregunta va más por cómo se llegó a ese 3 de marzo, cómo fueron las semanas previas, los meses previos en Gasteiz, hasta llegar a esa convocatoria de huelga general. Bueno, arratsaldeon, danori. Pues las luchas del 3 de marzo no surgieron de forma espontánea, sino que, bueno, una preparación previa, bueno, de la gente más o menos que éramos, pues, la gente de izquierdas, organizaciones de izquierda radical. Previo a las huelgas, bueno, pues fuimos preparando una serie de acciones, pues, para, de alguna manera, tratar de que el régimen de Franco sin Franco, pues, fuera
Joder, marca tú. Para que el régimen de Franco sin Franco, pues bueno, se fuera a la mierda, a Ronda Plata, lo antes posible. Había un contexto de que había habido en el año al poco de morir Franco, se había decretado por un ministro mayor, bueno, ¿cómo era? No, se apellidaba Mir, pero no me acuerdo el nombre, había decretado una congelación de salarios debido a la inflación que había y que, bueno, pues es rico. Se había decretado ese tipo de congelación salarial y, por lo tanto, bueno, aparte de la miseria que ya existía en los salarios entonces, en aquellas circunstancias, pues todavía hacía más penoso la situación de la gente obrera. Daros cuenta que entonces los salarios estaban aproximadamente de 10.000 a 12.000 pesetas, lo que se estaba cobrando entonces. Para que hagáis un poco una idea, el alquiler entonces de cualquier piso barato, lo que sea, estaba alrededor de 8.000 pesetas. O sea, que les quedaba muy poco a muchos para poder pagar alquiler y comer. En muchas casas lo que sucedía es que, bueno, pues se cogía gente que venían por ahí, de inmigrantes, fundamentalmente de Extremadura, Castilla y León, de Galicia, y con lo que se les cobraba a los pupilos, que entonces se llamaban los pupilos, bueno, que tenían derecho a una habitación y derecho a baño y tal, bueno, pues con eso pues tenían un sobresueldo. Otros muchos, la mayoría, los de las fábricas, la gente metía muchas horas extras o bien buscaba otro tipo de trabajos que podían complementar lo que se cobraba en la fábrica. Nosotros en Mevosa, una empresa, bueno, pues un poco más importante, multinacional, por lo tanto, bueno, pues cobraríamos entonces 16.000 por ahí, 16.000, 18.000 euros más o menos, euros, pesetas. Entonces, pero bueno, la mayoría de la gente cobraba de 10.000 a 12.000 pesetas. Con lo cual, pues el terreno estaba bastante abonado, porque había pues mucha pobreza, mucha miseria, y la gente efectivamente cada día las estaba pasando más canutas. Y lo que hicimos es crear una plataforma reivindicativa para, bueno, más o menos de las empresas que la gente que nos juntábamos clandestinamente por el monte y fuera de Vitoria, en algunos pueblos, etcétera, etcétera, pues determinamos para las empresas más o menos donde solíamos estar, pues para tratar de llevar adelante una huelga a través de esa plataforma. Bueno, pues esto fue en diciembre más o menos, cuando hicimos ya la plataforma, y después de Reyes más o menos quedamos pues, para presentarlas en las empresas y exigirlo, además presentarlo no como jurados y enlaces que era la representación sindical del Vertical, que entonces era el único sindicato que existía, donde efectivamente los patrones y los obreros convivían en el mismo sindicato, tenían los mismos intereses. Entonces, bueno, pues tratamos de mantener ese tipo de propuesta y, bueno, pues el 9 de... Bueno, presentamos más o menos eso, hacia el 8 por ahí, presentamos las plataformas de manera clandestina a través de octavillas, pues con ciertos miedos, porque claro, ya van, pues se podían despedir, entonces pues, en los vestuarios, en los baños, etcétera, etcétera, en momentos determinados, cuando la gente no estaba en las máquinas, porque estaban en el almuerzo, en la hora del almuerzo, y echamos las octavillas y más o menos planteamos, bueno, pues unos días, bueno, un día para empezar la huelga. En principio quedamos en hacerlo el día 9 de enero y el 9 de enero pues paró, la primera que paró fue Forjas. En Mevosa, pues estábamos un poco expectantes, no paró el día 9, pero ya una vez que Forjas había parado, bueno, pues ya la gente se conoce que se sintió más arropada y dijo, bueno, pues
pero paró no porque nosotros nos pusimos a arengar allá a los trabajadores, sino porque ya habíamos echado las hojas, la gente y empezó a parar prácticamente, pues eso, sin que nosotros hiciéramos un esfuerzo de llamar a la gente para que parara o lo que fuera. Y entonces, bueno, pues esto fue una cosa pues, que nosotros mismos lo esperábamos, la respuesta, porque empezó un taller, se contagió a otro taller, a otro taller, a otro taller, a las cadenas, y al final toda la fábrica estaba en paro, menos las oficinas. Las oficinas siempre han sido un sector que no era muy partidario de luchar. Bueno, si me largo mucho me vas cortando, ¿eh? Entonces salimos a la huelga, el siguiente día ya empezó a parar otros talleres, paró una empresa que era exclusivamente de mujeres, bueno, exclusivamente lo que era producción, que eran las de Arequio. En otros talleres fuimos, pues, ya estábamos 4 o 5 empresas ya en huelga. Lo que hicimos es tratar de ir a otras empresas que también estaban de alguna manera implicadas en este llamamiento a la huelga, pues para ir a las entradas de la fábrica y animarles ya para que salieran también con nosotros. Bueno, fue bastante éxito porque logramos que aproximadamente unas 12 empresas de Vitoria pues, y una de Agurain, de Salvatierra, se pararan. Con lo cual, bueno, pues hubo cierre patronal en todas las empresas. La única salida que teníamos nosotros para juntarnos, pues en aquellos momentos que no había libertades, pues fueron las iglesias. Entonces hablamos con los párrocos de las iglesias referentes que teníamos y nos fuimos colocando en las iglesias que los párrocos, muy gustosamente, hay que decirlo, que se portan estupendamente, nos dejaron las iglesias para que pudiéramos reunirnos, hacer asambleas, etc. La primera cuestión que tomamos, porque esta era una de las cosas que ya lo teníamos planteado, era hacer dimitir a los jurados y enlaces, que eran la representación sindical de entonces de los trabajadores, y que a partir de entonces la asamblea era el único organismo que decidía, debatía y tomaba decisiones. Entonces, nosotros, bueno, y eligió una comisión representativa de cada empresa, que solamente nosotros representamos a la Asamblea y no podíamos tomar ningún tipo de decisión al margen de lo que la Asamblea nos había dicho. Es decir, que si nosotros nos llevaban a negociar, nosotros negociamos lo que la Asamblea había decidido, lo que nos contestaban lo trasladábamos a la Asamblea y la Asamblea decidía si eso, pues manteníamos la posición o cambiábamos algún tipo de propuesta. Lo cierto es que esta situación, pues por parte del sindicato vertical, por parte de lo que era el régimen, entonces empezaron a poner muchas pegas, claro, a torpedearnos, a llamarnos agitadores profesionales, estábamos a sueldo de Moscú, y todo ese tipo de historias. Y bueno, trataron de boicotear lo más posible las asambleas que habíamos iniciado. En algunos sitios, en el caso de Mevosa, incluso organizó el sindicato vertical en un polideportivo una asamblea paralela, para ver si de alguna manera se rompía la unidad que teníamos los trabajadores. Bueno, en esa asamblea paralela acudieron 120 personas. Otra plantilla estábamos alrededor de unos 1.800 trabajadores. Entonces, bueno, la presión 100, pues ya aquel asunto ya se quedó zanjado. Pero bueno, posteriormente, bueno, llamadas por teléfonos a la gente para que fueran a trabajar y evidentemente la gente respondió bastante bien. Lo que les estaba pasando, algunos lo trasladaban a la asamblea, hoy ayer me llamó el encargado o el jefe tal para que volviera, tal, están haciendo ese tipo de maniobras. Y una de las cuestiones que nos preocupaba era que una situación de huelga con unos salarios tan bajos, si se alargaba mucho, podía suponer de que por la presión, bien en casa, a nivel familiar, porque claro, no entraba ni una peseta a casa y en huelga, pues había menos. Y entonces fue importante el papel que jugaron las mujeres de los trabajadores
donde se pusieron totalmente de la parte de los huelguistas y empezaron también a reaccionar y a hacer cosas, manifestarse, participar en asambleas, hacer asambleas propias de las mujeres, de los trabajadores y plantear una serie de actividades para sostener la huelga. Una de las, hicieron manifestaciones, también recibieron palos como los huelguistas, trataron de extender lo más posible la caja de resistencia, es decir, que enseguida pusimos a hacer cajas de resistencia porque para mucha gente pues, era una manera de poder sostener la huelga y que no fallase por el hambre. Entonces, extendieron lo mayor posible las cajas de resistencia por todos los comercios, bares, etcétera, pues para de alguna manera por ahí sacar también un sostén a la lucha que se estaba realizando. Por otra parte, hubo mucha solidaridad a nivel de los barrios, fundamentalmente en las tiendas de combustible, los marinos. Es decir, a la gente, pues sabiendo que la mujer era un trabajador que estaba en huelga, pero ya no te preocupes, que cuando puedas, pues podrás, ya me pagarás. Esto es un alivio importante para la gente. Con lo cual, ese aspecto también logramos neutralizar. Y fue importante el papel que jugaron, porque aparte de hacer ese tipo de labores, también dijeron, pues vamos a demostrar ante la ciudad, ante la ciudadanía en general, que nosotros, estamos aquí, que luchamos también y estamos del lado de los huelguistas y, hacían acciones de ir con las bolsas vacías por todo Vitoria, en los mercados, etcétera, etcétera. Y, aquello fue un impacto de la sociedad, de ver cómo hasta entonces las mujeres no tenían ningún tipo de manifestación propia ni actividades así, independientes y propias de ellas. Con lo cual fue un aspecto muy importante y fue el germen de que se generara un movimiento feminista posteriormente, porque fue unas acciones muy, muy interesantes. Bueno, el proceso fue siguiendo adelante con este tipo de cuestiones. Pues se empezaron a hacer asambleas conjuntas en la iglesia a partir de las iglesias que teníamos cada fábrica, pues buscamos una iglesia donde nos juntáramos todas las empresas que estábamos en lucha, más la gente de Vitoria que aunque no estuviera en huelga, también pudiera acudir para ver y seguir lo que la huelga iba dando. Entonces empezamos a hacer asambleas conjuntas en San Francisco, que es la iglesia donde se produjeron los acontecimientos más graves de la huelga, el 3 de marzo. Y allí en la Asamblea General lo que se hacía es poner en común lo que hacía cada empresa y qué sucedía. Porque había empresas o empresarios que empezaron también a despedir a trabajadores de sus empresas. Ya los que eran más señalados, pues los despedían. Con lo cual, también ese fue un elemento que incorporamos a nuestra plataforma reivindicativa y dijimos, a partir de ahora, antes que las reivindicaciones económicas, es la readmisión de despedidos. No podríamos entrar a las fábricas si no se readmitían los despedidos de las empresas que habían echado. Esto se fue entonces, de alguna manera, ya incorporando unas reivindicaciones políticas. Los despidos, el tema de los jurados y enlaces de las dimisiones, con lo cual, pues, ante el vertical, pues esto fue también un elemento de pelea con lo que es el régimen, porque el sindicato vertical era un pilar fundamental del régimen en aquellos momentos. Y entonces este tipo de cuestiones más empezamos también a hacer manifestaciones y hubo represión por parte de la policía. Entonces, pues hubo también detenidos, entonces incorporados, detenidos libertad, despedidos readmisión, aparte de las esto. Y estas reivindicaciones fueron cobrando más importancia que incluso que las económicas. Este proceso cada vez se fue calentando más. Intentamos hacer 2 huelgas generales anteriores al 3 de marzo. La primera nos salió muy bien, la segunda salió un poco mejor y la tercera fue el 3 de marzo, que salió impresionante. O sea, ya paró
toda la ciudad. Y bueno, pues sucedió lo que sucedió. No sé si Diego o... Sí, me parece interesante que pongas encima de la mesa el papel de las mujeres. Luego sí que vamos a hacer una pregunta específica, un poco también relacionada con San Fermines, del papel de las mujeres. Pero vamos avanzando y bueno, ya hemos llegado a ese 3 de marzo. El resultado ya lo conocemos. Estas 5 personas asesinadas, personas heridas y todo lo que sucedió en Gasteiz. Seguidamente, bueno, por seguir esa línea de represión, apenas 2 meses después, el 9 de mayo de 1976, aquí en Estella Lizarra, los hombres de la Comunión Tradicionalista de Sixto Borbón Parma, junto a mercenarios neofascistas italianos y argentinos, prepararon una acción violenta contra el partido carlista y los seguidores de Carlos Hugo. Durante el transcurso de la tradicional romería en Montejurra, 2 participantes de esta romería son asesinados, Ricardo García Pellejero y Anieno Jiménez Santos, a tiros, decenas de personas heridas en esa romería y la pasividad de las fuerzas del régimen. Estos actos anuales de Montejurra se habían convertido en uno de los focos contra el franquismo de la época en esos años los últimos años de la dictadura. Este próximo mayo también tenemos este 50 aniversario y aquí en Lizarra habéis montado, que hace unos minutos habéis presentado un poco la batería de actividades y demás para conmemorar este 50 aniversario. Y quería preguntarte a ti, Regino, cómo también, un poco en la línea de lo que preguntaba Iñaki, cómo se llegó a ese 9 de mayo, cómo fue esos momentos previos. A ver si así. Sí, así Ahora, sí. Vale. Entonces, la pregunta un poco hacia ahí, ¿no? ¿Cómo se vivían esos momentos previos a esa cita del 9 de mayo en Montejurra? ¿Qué suponía, ¿no?, esa romería en cuanto al movimiento antifranquista en Nafarroa y esa operación Reconquista contra el partido carlista y su viraje, ¿no?, al movimiento antifranquista y demás, ¿qué supuso ese momento previo? Vale. Mila esker, David, Arratsaldeon. En primer lugar, quiero presentarme así como dejar clara mi posición en esta mesa. Era una charla que estaba preparada para abordar más los sucesos, la masacre del 3 de marzo y San Fermines del 78, y se nos ha invitado a participar un poco para poner en contexto también en esa línea del tiempo los sucesos de Montejurra, ¿no? Y partimos de ahí, por eso también trataré de ser más breve que mis compañeros y compañeras y al mismo tiempo dar unas breves pinceladas de situación ahí, partiendo de que no soy historiador y de entonces hemos tomado una serie de apuntes de la documentación que existe, que es muy abundante y que además en los últimos tiempos, a partir creo que es de 2022-2023, con la cesión de unos documentos que a partir de los últimos años hay más datos que confirman la teoría que desmiente la versión oficial que situaba los sucesos de Montejurra en 1976 como un simple enfrentamiento entre bandos carlistas, ¿no? Un poco la versión oficial que se ha ido extendiendo hasta el punto de que parece estar aceptada no solo por quienes quieren que esa versión sea buena, que pronto empezó a ser el mismo Fraga, que cuando veo que aquello se había desmandado y que había tenido consecuencias dramáticas, empezaron a difundir esta versión del enfrentamiento entre carlistas, pero luego se extendió de una manera muy natural. La Victoria Prego en sus documentales, todo el mundo va hacia ahí, ¿no? Y está llegando incluso a nosotros, a la izquierda, estas visiones, y parece no quererse situar estos acontecimientos en la misma línea que la masacre de Vitoria y que San Fermín es del 78. Entonces, yo voy a tratar de situar un poco cómo había llegado el carlismo ahí, a ese punto, y por qué Montejurra 76, ¿no? Trataré de ser breve, si me extiendo, David, me paráis los pies, y todos los errores, perdonad, de la documentación tomada, pero bueno, para empezar hay que entender que la distancia que separaría el carlismo en ese momento del carlismo que ha estado con el golpe de Estado, ¿no?, del 36, ¿no? Se ha producido una evolución ideológica muy fuerte, especialmente ya en la década de los 60, y al final ese distanciamiento ya es enorme, ¿no? Ese distanciamiento es muy grande.
y voy a señalar una serie de hitos para tratar de situar, ¿no?, de qué estamos hablando. En el año 69, en la romería de Estella, la romería anual, se produce una manifestación de un calado tan grande que la prensa extranjera que había asistido, asiste toda la prensa extranjera, hablamos de una romería que tiene una gran importancia, estaba derivando en una gran manifestación antifranquista, ¿no? Ese año se convierte, según la prensa, exactamente, tengo aquí declaraciones lo que decía, dicen exactamente que es la mayor manifestación contra el régimen franquista que se ha celebrado hasta ese momento, desde el golpe de Estado, ¿no? Y se producen hechos, bueno, se reúnen en Montejurras, hablan de cifras de 60, 70.000 personas, pero a la tarde de una manifestación en Estella de unas 12.000 personas, 10.000, 12.000, de esto hablan las agencias internacionales, en tiempos en que no había estas versiones de ahora que unos dicen 1.000 y otros dicen 10.000. Eran tiempos que había un poco más de seriedad. Hablan de 10.000, 12.000 personas. En esa manifestación, desde un tractor, se dicen cosas los oradores del Partido Carlista en el 69, como, bueno, desde luego, proclamas de apoyo a la España opuesta al régimen, acusaciones al gobierno de situarse en fórmulas fascistas y totalitarias, y se le acusa también de crear un sistema basado en un capitalismo a ultranza y en un centralismo absoluto. Es decir, se está criticando al capitalismo y al centralismo. Ya aparecen las posiciones del Partido Carlista que vamos conociendo más adelante, del socialismo autogestionario, del federalismo, etcétera, ¿no? Luego, para situarnos también en qué punto estaba, en las pancartas se leían textos como «Abajo la represión franquista», «Nuestro enemigo es el régimen», «El dictador a la horca», burlando del franquismo, y «Franco, traidor a España». Según las crónicas de la época, alguien comienza a gritar «Franco es un traidor», y el grito no se dejó de oír en Estella en toda la tarde. La cosa se va calentando y se empieza a hablar claramente de asesino, asesino, se empieza a gritar, ¿no?, por toda la calle. Incidentes, está Estella en un grado de... Hay mucha fuerza, ¿no? Estos son crónicas de las agencias internacionales, ¿eh? Estamos hablando, repito, en el 69. Al finalizar la jornada, en Estella, la Guardia Civil aprovechó para retomar el control y una treintena de agentes dispara varias ráfagas al aire en la plaza y se registran diversos enfrentamientos. Estamos en Estella en el 69. Bueno, otro dato significativo es que así a finales también de los 60, en el movimiento carlista es capaz de crear, bueno, jóvenes del movimiento carlista crean un grupo de acción directa, lo que sería un grupo que el Estado denominaría como terrorista, los GAC, grupos de acción carlista, que empiezan lanzando octavillas, pero después pasan a hacer acciones de sabotajes a antenas de televisión española, bombas, por ejemplo, tengo aquí una anotada que es exactamente, irán contra, me parece que es una estatua del fundador del Guardia Civil en Pamplona. Toman también Radio Requete de Pamplona en un momento. Esto son acciones de los GAC, un movimiento del carlismo, de jóvenes carlistas. Del 71, los GAC, aprovechando la romería Montejurra, hay que tener que Montejurra siempre va teniendo, es un momento, es cuando se concentran, ¿no? Entran en Radio Requete, cogen a los locutores y lanzan una serie de proclamas contra el centralismo, ponen el Guernica Coarbola, en el 71 ahí, y se lanzaron una serie de proclamas contra el régimen y contra Franco. El comunicado, ellos mismos dicen que es revolucionario, el comunicado que leen. Y dicen cosas como, denuncian los atropellos, esto entrecomillado, y opresión que la dictadura franquista viene imponiendo al pueblo español y muy especialmente a la clase trabajadora. Estas son las palabras que dicen en ese comunicado, ¿no? Este movimiento, como se puede imaginar, no decae, sino que va creciendo hasta llegar al 76, ¿no? Y cuando llega a Montejurra 76, el carlismo ya está situado en esos parámetros, el carlismo mayoritario, porque es cierto que existen las corrientes tradicionalistas, existen diferentes corrientes, ¿no? Hay unas tensiones internas, pero el carlismo mayoritario está ahí, se ha situado en la lucha contra el franquismo, ¿no? Y es ahí, en el 76, cuando, tras la muerte de Franco, ya nos estamos situando ahí,
se decide desde los aparatos del Estado, te digo así con bastante claridad y se puede afirmar con mucha claridad porque mucha documentación, que se ve que desde años antes ya se estaba pensando en que había que parar aquello, ¿no? Que no podía continuar esas concentraciones con ese cariz. Pero ese año ya hay que tener en cuenta que entra el rey. Entra el rey, digamos, no solo Móriz Franco, sino que estamos ya con un nuevo rey, y lo que tiene el carlismo también es ese ataque a la dinastía y empiezan unos movimientos de que hay que frenarlo, ¿no? Y empieza a ocurrir una preparación de todo lo que pasaría después en Montejurra. Es decir, se pone en marcha la Operación Reconquista. La Operación Reconquista lo que trata es de, precisamente, además hay documentación que afirma, va, digamos, diciendo todas las cosas que luego fueron a pasar, menos una, ¿no? O menos dos, voy a ver si preciso. Es decir, prepara con claridad, dice con claridad la documentación previa que hay que simular un enfrentamiento entre facciones carlistas, esto hay que simularlo, y que tiene que aparecer una pelea interna y que el objetivo es debilitar precisamente al carlismo, que estaba fuerte, y a ese carlismo progresista que está en la lucha antifranquista, ¿no? Eso está muy explicitado en la documentación. Y también se explicita ya todo, también se empieza a entrar en juego ya Sisto, o sea, digamos la parte tradicionalista, y se van colocando las piezas que van a desencadenar Montejurra 76, es decir, se dice dónde han de estar los sistinos, que han de estar en la cima, se dice dónde han de estar la policía, la Guardia Civil, que hay cantidad ingente de policía que luego no hace nada, más que dejar pasar, dejar actuar y no detiene a nadie, y al mismo tiempo también hace una operación que esta es la que fracasa, que es la parte civil, ¿no? Que es fletar autobuses desde toda España de los sectores tradicionalistas, pagados por los diferentes, por el Estado, ¿no? Se pagan autobuses para llenar Estella de esos sectores tradicionalistas para hacer frente al sector progresista, y esa parte es la que no funciona. Esa parte es la que no funciona y probablemente es el desencadenante de los hechos, ¿no? Porque en la cima, y aquí llego ahí me paro, en la cima están los sistinos, por otro lado están los tradicionalistas, pero las masas del carlismo, que en ese momento es el dominante, el progresista, se enfrentan a ellos y se produce lo que se conoce como Montejurra 1976. Pues para no ser historiador, yo creo que bastante bien traído. Yo creo que sí. Bueno, vemos como, ¿no?, tanto los acontecimientos en Gasteiz como lo que sucedió en Montejurra suponen un fracaso de esta versión reformista que proponía o que pretendían llevar a cabo por parte de Arias Navarro y el propio Manuel Fraga, y llevan a una situación generalizada de un marco de deterioro progresivo de la situación económica y el ascenso de movilizaciones populares. No es casualidad tampoco que estos dos acontecimientos tan seguidos en el tiempo sucedieran aquí en Euskal Herria, por lo que vendría después con la famosa transición y todo esto. Luego también el giro reformista que tuvo el Partido Socialista y el Partido Comunista de España, que se firmaron el 25 de octubre del 77, los pactos de la Moncloa, que ya ponen una firma a ese giro, y ese mismo mes de octubre se aprobaría la que han denominado la Ley de Amnistía o la Ley de Silencio e Impunidad. Ese mismo mes de octubre se firma también. Estos fueron dos de los pilares de esa reforma que querían llevar a cabo y lo que asentó lo que vienen siendo los pilares de la transición y el régimen del 78, que supone una traición a las reivindicaciones de las clases populares que veníamos viendo en meses atrás y durante la dictadura, de la lucha antifranquista, y a su vez pues pone punto y final a la impunidad de los asesinos de toda esta época, desde el inicio de la Guerra Civil hasta aquella fecha, la Ley del Silencio. El siguiente paso en este recorrido fue aprobar la Constitución, por eso digo que no es casualidad que esto sucediera en Euskal Herria, para salvaguardar la figura de la monarquía, recién instaurada directamente por el dictador, y la sacrosanta unidad de España, negando el derecho de autodeterminación y la territorialidad de Euskal Herria. Para este paso, además de la colaboración del Partido Socialista y del Partido Comunista, era necesaria la aceptación del Partido Nacionalista Vasco,
y una constante estrategia de represión, sobre todo en Nafarroa, donde el año 1978, y ahora aquí es cuando va a entrar Begoña. Se acercan, ¿no?, fechas señaladas en Iruña, como son los Sanfermines. El chupinazo del 6 de julio del 78 se lanza desde el primer piso de la casa consistorial, dado que el segundo estaba tomado, que es el balcón donde tradicionalmente se lanza el chupinazo de Sanfermines, estaba ocupado por familiares y amigos de miembros de las peñas, a gente clave en las fiestas de Iruña. Que estos habían sido detenidos pocos días antes de los Sanfermines. Estaba para ti, Begoña, en todo este contexto de represión policial, continuas manifestaciones de grupos de extrema derecha por las calles de Iruña, cómo se plantean las fiestas de San Fermín ese año 78 y cómo se llega a ese fatídico 8 de julio en el que asesinan a Germán Rodríguez, militante del EKI y compañero tuyo en esos momentos. Bale, arratsaldean mil esker David, zure aurkezpenagatik eta zuei guztiei hurbildu zareten guztioi eskerrik asko. Pues han hablado y hemos llegado hasta el año 76, que yo creo que hay un perfil que si lo ves con la perspectiva estábamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando bastante en unidad, teníamos muy definidos bastantes los objetivos, por lo menos en nuestros movimientos antifranquistas y antifascistas y las organizaciones militantes de izquierda, y justo en el 75, nada más morir Franco y empezar lo que iba a ser la puesta en escena de los procesos rupturistas y de lo que algunas pensamos que sería un proceso casi revolucionario, o otros por lo menos rupturistas o por lo menos de democracia radical, ahí empiezan a activarse todas las fuerzas y a empezar a maniobrar modelo la división carlista y todo ese elemento, o a enfrentar la lucha obrera, que realmente en Euskal Herria, en el resto del Estado se puede discutir por dónde están realmente. En Euskal Herria era la vanguardia organizada, la lucha obrera, no cabe duda que encabezaba todos los procesos de rebelión y nos encabezaba a todo el mundo y a todos los otros sectores, no era un movimiento estudiantil como podía ser en algunos sectores, o disparaban, ¿no?, o funcionaban por Madrid o por ahí. Entonces empiezan a enfrentarse ya del 76 al 78, hasta que se aprueba la Constitución, con otras armas y con otros elementos. En un momento en el que si el proceso está siendo que el dictador ha muerto y que vamos todo el mundo a cambiar ese régimen, que era súper rechazado por las potencias internacionales y por las democracias occidentales, lo que se requería era un proceso de movilización, pero de paz por parte del Estado, y de empezar como a abandonar sus armas y hacer una transición de un gobierno que era directamente dictatorial y fascista, y en este momento es cuando empiezan a performar las fuerzas que serán luego reformistas y que eran tenidas por izquierdas, junto a también fuerzas nacionalistas que pensábamos o creíamos más radicales, no solo en Euskal Herria, sino también en Cataluña, o también en Andalucía, o también en Galicia, o también en el País Valenciano. Entonces aquí empieza a cambiar de una forma que ahora la vemos y nos damos cuenta que es vertiginosa la velocidad que va pasando, que solo en 2 años resulta que las posiciones políticas de la mayoría de los partidos de izquierda empiezan a performar y a cambiar las alianzas, y ya no están aliándose con las fuerzas de ultraizquierda, las fuerzas independentistas, las fuerzas soberanistas. Pero no solamente hay que ver lo que hace, y hay un momento de represión por parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, del Estado represivo bestial, que además ya empiezan a necesitar la ayuda de los mercenarios, de los GAL, de los militares fuera de servicio, de las policías fuera de servicio, los fascistas organizados, todos los entramados de un típico Estado totalitario, dictadura fascista, ¿no?, empiezan a funcionar. Pero no solamente era eso, sino, claro, lo importante es que la gente nos estamos organizando de una forma creciente en todos los sectores y poniendo sobre la mesa todas las reivindicaciones, y estábamos más o menos todo el mundo de acuerdo. Pero ahí se empieza, que ahora con el tiempo se ve perfectamente cómo se maniobran las instituciones y cómo se pelea en la calle, y cómo en un momento hay unas permutas de unos sitios a otros, y cómo los partidos que están en las instituciones y los partidos que vamos a llamar hegemónicos o mayoritarios en un momento van influenciando en sus vasos, ¿eh? Es el caso de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, en lo que termina con los partidos, el Partido Comunista y Partido Socialista, ¿no?
Entonces, claro, todo esto se hace en un enfrentamiento que es brutal porque la gente, bueno, convencidas de que la movilización y la lucha es lo que realmente nos va a llevar adelante, nos ponemos a luchar en la calle con todas las fuerzas y la represión cada vez es más fuerte y entonces empiezas a entrar en una espiral de violencia-represión que es verdad que funciona, ¿no? Y que en vez de asustar más o diezmar a la población, pues va envalentonando y te va dando más causas, que eso es lo curioso. Pero ¿cómo nos echabais para atrás? Pues porque cada vez acumulábamos todavía más afrentas contra la dictadura. La afrenta venía del 36. La gente que estábamos al principio, las afrentas eran del 36 y de la dictadura. Teníamos cosas robadas, teníamos gente exiliada, teníamos gente asesinada, todo lo que teníamos de aquello. Pero de repente mirabas para atrás y dices, es que hace un año han matado a Normi Menchaca en el 76, nada más serlo de esto, en una manifestación pro amnistía. Es que hemos hecho una mani las chicas y han matado a otras, que ha venido Gladys y han matado a otra. Es decir, que empezamos a acumular una cosa que es nueva, que es la propia cuenta que tenemos pendiente contra la dictadura y contra los que ya son sucesores de la dictadura y que se están apropiando del Estado. Y esto es una cosa que creo que es un fenómeno también pues, muy particular y muy especial porque no ha pasado así en todos los sitios. Los procesos de transición han sido que el Estado, los gobiernos, acceden a negociar de una forma con las organizaciones, ¿no? que están y que quieren cambiar el régimen de esa forma, pero no con esta bestial represión que se produce, de forma que tenemos, bueno, que está denunciado en todos los sitios, uno de los elementos de los asesinatos, el número de asesinatos, de detenidos, de torturados, bueno, otra vez lo de la tortura. Yo en esos momentos estaba ejerciendo de abogada, todavía es superior a la que pasaba en los tiempos del primer franquismo, de los tiempos que venían de la guerra, aparte de los fusilados, ¿no? Que los fusilaban o los ejecutaban o desaparecían. Pero lo que era la tortura, empezó un procedimiento y unos procesos impresionantes. Y entramos en una situación que lo normal hubiese sido, o la salida hubiese sido, que aquellas organizaciones que eran la Platajunta y la Plataforma y aquellas que se fueron montando, empezaron a negociar porque los gritos eran esenciales. Y es lo que no podemos perdonar y no podemos olvidar es que esos gritos se hayan olvidado y se hayan transado de esa forma. El primero era amnistía. El primero y fundamental era amnistía. No había mani, no había sitio donde no se gritase eso en todos los sitios. Y la amnistía conllevaba claro, un cambio total del sistema penal represivo y político, porque si hoy sales de la cárcel porque te has organizado y porque te has manifestado y porque eres de un partido que está y eso no se modifica, ese régimen de libertades te vuelven a meter a la cárcel. Entonces la amnistía conllevaba la disolución de las fuerzas represivas, porque lo que no se podía era pedir una amnistía, que esta gente saliese a la calle y que las mismas fuerzas represivas estuviesen ahí cuando tú estabas pidiendo disolución de cuerpos represivos. Entonces amnistía y disolución de cuerpos represivos es una cosa que iba absolutamente unida y el hecho de que no se haya hecho así y de que se haya hecho no una amnistía sino un indulto, una amnistía muy parcial y que los cuerpos represivos y judiciales, sobre todo judiciales policiales, se hayan mantenido es el hecho de que todavía, y después hablaremos, tenemos pendiente toda la impunidad. Pero ese era uno de los elementos importantísimos que ha fallado. Y otro elemento importantísimo que también los partidos reformistas fallaron fue el elemento de las autodeterminaciones, las soberanías, los estatutos de autonomía, las ansias de libertad de los pueblos del Estado español, ¿no? O sea, esto que a la gente se ríe cuando decimos pueblos del Estado español, que no nos resignamos a decir España, que la gente nos llama un poco de puristas y tal, pues era un sentimiento impresionante, no solo en Euskal Herria, sino en muchísimos sitios. Esto era un elemento que estaba en el centro y además estaba en todas las manifestaciones. Entonces, en el 78, ¿qué pasa? En el 78, en Iruña, desde enero, febrero de 1978, que empiezan las movilizaciones y siguen las movilizaciones fuertes, que habíamos tenido un 77 de Tela con asesinatos de Atocha, con cantidad de muertos y de asesinados, con los GAL paseando por ahí, o sea, que había sido muy represivo. En el 78 todavía lo que era la izquierda y lo que no era el UCD y AP o los partidos de la derecha, lo que era, estaba en manifestaciones unitarias. Y eso es para verlo, para ver el 1 de mayo y para ver los aberregunas del 78 y cómo iba la gente pidiendo autodeterminación, soberanía, independencia, cada una. O sea, esas eran de las plataformas amplias y eso era impresionante. Y el 1 de mayo la manifestación unitaria
Y en Iruña, casualmente, en un sitio donde ya se va a preparar la represión fuerte del 8, pues de repente, la primera vez que hacíamos un 1 de mayo legal, de repente hay una intervención de la policía bestial cuando estábamos terminando en la Plaza del Castillo y nos hostian a todo el mundo. De repente, pues también como un poco sin enterar, estaba pasando algo. Y a partir de ahí sí que empiezan a cambiar, a cambiar los partidos mayoritarios y se están preparando para lo que va a pasar en la Constitución y se tienen ya todas las barajas y todas las cartas están ya echadas. Porque ya en el debate que hay cuando son los sucesos del 78 en el Congreso en Madrid, en las Cortes aquellas que se llamaban, ya en aquel debate tanto Arzayuz como Marcelino Camacho como Santiago Carrillo dicen: no podemos admitir lo que se está diciendo de que esto ha sido querido, que esto ha sido voluntario, que esto es un enfrentamiento con el Estado, porque si no, ¿en qué va a quedar nuestro proyecto de Constitución? No vamos a consentir que a partir de esto se condene a las fuerzas. Habrá sido un exceso, pero esto no vamos a admitir la versión que nos están dando desde Pamplona, que era la Comisión de Investigación de las Peñas y de gente de organizaciones, de que esto es una cosa preparada. Esto no lo vamos a admitir porque lo que vamos a admitir es que ha sido un desmán de las fuerzas de orden público, como mucho, que después hasta esto se terminó en una postura mucho más negacionista. Pero en esos 6 meses ya se prepara todo el caldo de cultivo para que, viniendo de los pactos de la Moncloa, viniendo del concordato también con la Iglesia, viniendo de la ley de amnistía, viniendo de todo el expurgo que hicieron de los secretos y de toda la documentación que tenían, todo el 77 y el 78 fue para ellos una preparación de la Constitución y de quienes la iban a aprobar y de llegar ahí. Y entonces eso fue un obstáculo, lo de San Fermín en 78 fue un obstáculo porque realmente ahí se puso en evidencia y se adelantaron 3 meses a lo que dijeron y iban a decir en diciembre. Antes iban a decir: esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que se puede permitir, no se puede ir más allá porque el ejército, aquí hay ruido de sables, que era lo que oías todo el tiempo. No oíamos mucho ruido de sables, oíamos ruidos de pistolas y de hostias que nos pegaban, ¿no? Y entonces ese fue el momento y llegamos a unos Sanfermines del 78, pues con lo de pidiendo amnistía y encerrados en el ayuntamiento, pero y con un ambiente muy caldeado, provocado por ellos. Porque a nosotros nos atracaron la sede, nos asaltaron del EKI en mayo, que había habido una manía de fascistas que habían salido, que salían a la calle y de repente, en vez de detener a los que nos estaban asaltando, detuvieron a 30 y pico que los llevaron a comisaría de nuestra sede que estaba en la calle Zapatería. Es decir, que era una situación que se estaba preparando y cualquier cosa que veían que había, pues pudo ser Montejorra en un momento, que había una concentración, una manifestación, que iba a haber enfrentamiento fuerte, que iba a haber una bronca, una reclamación importante, pues ahí metía gente provocadora, que esto es muy fácil hacerlo, y entonces cada vez más los enfrentamientos eran muy terribles para dar esa sensación, porque leías El País y estabas en San Fermines, y en San Fermines el 6-7 no pasaba nada. Y entonces El País decía: hay muy mal ambiente, aquí va a pasar algo, y no pasaba nada. El 6, el 7 estuve, yo no fui, fue el 8, pero el 7 la gente en la corrida estuvo tan normal y el 8 empezó a aparecer policía que venía preparada para esto. Entonces este es un elemento muy importante, o sea, hay cosas que se hicieron. Tú puedes pensar que la lucha ejemplar que llevaron todas las coordinadoras de huelga tendría que terminar en un enfrentamiento así, y fue sostenida todo el tiempo. Ahí no buscaron una excusa para un momento tal, sino en este momento tenía que terminar y ahí terminaron. Atacar una plaza de toros con 20.000 personas de público, teniendo testigos para después negar que se había atacado, es una cosa que tiene algún tipo de fallo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el elemento que querían asustar a la población. Y luego, que lo comentaremos después, hay un elemento que es importante, que es qué pasa con esos espacios de fiesta, que la derecha no los puede ni ver cuando empezamos a tomar las izquierdas. Y yo creo que eso es un tema importante, ver también cómo empezábamos a tomar la calle y cómo no lo querían considerar las fábricas ni contar. Las monarquías, desde luego, rebeldes, o lo que fuese, ¿no? O las líneas tampoco, eso desde luego, pero la fiesta y la subversión, que era lo que queríamos, bueno, pues en principio, eso también tiene su explicación. Vale, es que ricasco, Begoña. Bueno, como viene siendo habitual, lo ha introducido un poco Iñaki antes, el papel de la mujer en este tipo de acontecimientos históricos o efemérides de este tipo queda relegada, como siempre,
en estas efemérides y en toda la historia en general, a una práctica sistemática de invisibilidad de las mujeres, ¿no? En los sucesos del 3 de marzo, ya ha comentado Iñaki un poco, pues las mujeres sí que jugaron ese papel fundamental y activo, como bien recoge en el libro de las mujeres de Gasteiz, en la matanza del 3 de marzo de 1976, que recoge testimonios de diferentes mujeres que vivieron aquellos acontecimientos y qué papel o qué rol jugaron, ¿no? Colectivizaron los cuidados, organizaron redes de apoyo y participaron activamente en defensa de mejores condiciones laborales y sociales. Y su implicación convirtió aquellas huelgas en un hito histórico, que también es un hito histórico para el movimiento feminista, en este caso de Gasteiz. Iñaki, te has comido un poco antes la pregunta, pero bueno, te voy a dejar un poco por si quieres añadir alguna cosa más en torno a las mujeres del 3 de marzo, ¿no? Y cómo ha sido su reconocimiento o su puesta encima de la mesa en este recorrido hasta los 50 años. Bueno, pues antes he comentado cómo fueron cogiendo poco a poco su protagonismo y empoderándose, y no cabe duda de que, como he dicho antes, pues el 3 de marzo no se puede concebir sin el apoyo y la lucha que tuvieron las mujeres por mantener, para que la huelga pues triunfara. Después, posteriormente, bueno, pues todos los demás años, hasta este 50 aniversario, bueno, pues las mujeres ya organizadas más en asambleas de mujeres, etcétera, etcétera, bueno, ha ido cogiendo más fuerza y organización, y bueno, pues en todos estos aniversarios la figura y no solamente la figura, sino la participación de las mujeres pues ha ido creciendo. Y bueno, este año pues también ha sido pues muy importante. Y además, bueno, pues como las fechas del 3 de marzo y el 8 de marzo están muy juntas, pues se han complementado y se han apoyado mutuamente las reivindicaciones que había por parte del movimiento obrero como por parte del movimiento feminista. Así que bueno, pues ha sido importante el hecho, y es importantísimo el papel que tuvieron las mujeres en la lucha del 3 de marzo y que, bueno, pues acabó como acabó, pero yo soy de los que opina que triunfamos, a pesar de los 5 muertos y a pesar de los muchos heridos y a pesar de los detenidos, de los despedidos, etc. Porque prácticamente las reivindicaciones que pedíamos económicas se concedieron casi todas. Nos tuvieron que readmitir a todos los trabajadores que nos habían despedido y también de alguna manera salimos los que nos habían detenido también nos sacaron de la cárcel. Y bueno, aunque nos amnistiaron después oficialmente, pero prácticamente pues estábamos, pues eso, ya libres de pecado. Y la victoria también es haber mantenido, ¿no?, la memoria de todo aquello, y luego ya entramos un poco, pero viendo la imagen del otro día en Gasteiz, yo creo que el relato está más que ganado en el caso de Gasteiz. Y volviendo a San Fermines y el papel de las mujeres, como ya hemos mencionado antes, las peñas son eje fundamental y protagonistas centrales de las fiestas, ¿no?, de San Fermín. En aquellos años, como publicas en tu libro, con el motivo del 40 aniversario de los Sanfermines del 78, segundo libro que sacamos, ¿no? Titulado Feminismo, Transición y Sanfermines del 78, ya indicas, ¿no?, que las fiestas tienen ese carácter popular, subversivo, abierto, pero también un carácter muy masculino en aquellos años. Y ahora igual en algunos actores también. En el año 1977, por poner un poco en contexto, solo 3 de las 13 peñas admiten a mujeres como socias. Esto no queda ahí, cada peña elegía una madrina, normalmente la pareja de un socio, y aparecen en el día de la fiesta de las peñas, pues días previos a San Fermines, son presentadas en sociedad y ya está, ahí terminaba su papel, lo que viene siendo las fiestas de San Fermín, y no como parte de las peñas, porque no podían ser parte de las peñas más que la pareja de un socio. Entonces, bueno, en una de las anécdotas de estas que hemos hablado alguna vez, en uno de esos días de las peñas, en concreto el 1 de julio del 78, se presentan un grupo de mujeres feministas con una pancarta en la que se podía leer "Madrinas Cámpora".
¿Qué supuso este hecho? Tú estabas allí, Begoña. ¿Qué supuso este hecho y cuál era el papel del movimiento feminista en ese contexto de la fiesta, la transición, en Iruña y en Nafarroa, por extensivo? Vamos a empezar por ahí, aunque luego retrocedamos, porque es de las cosas más bonitas que más reflejan, ¿no? Que más podéis contar a las chavalas ahora, que no se lo creen este tipo de cosas, ¿no? Porque es muy gráfico. Y además imaginaros la situación. Yo no soy navarra, ¿no? Yo había venido a finales del 77, entonces no conocía estos entresijillos y tal, pero bueno, en aquellos tiempos, vosotros conocéis mucho mejor, estaba el Diario de Navarra, estaba el Pensamiento Navarro, que nos publicaba más cosas y más convocatorias que el diario, y en Narices, y estaba Egin, ¿eh? Entonces yo estaba repasando todos estos datos, aparte de la documentación que tenía, para ver qué pasa, en qué contexto se da esto, ¿no? Y entonces en el 78, claro, ya el movimiento feminista estaba organizado, ¿no? El movimiento feminista autónomo, y había grupos, asambleas y tal. Ya habíamos hecho las primeras jornadas de Leyoa en el 77, que habíamos ido 3.000 días allí, muy potentes y tal, y ya estábamos organizando, haciendo Manis el 8 de marzo, las comidas, los cantos, que todo el mundo nos veía como ñoñitas y también estas que hay simpáticas, como cuentan, como cantan, lo de la Mari Carmen no quiere coser y eso. Pero aquello nos dio una cancha del copón, ¿no? Y ahí salíamos con todo y estamos muy visibilizadas. En todo esto, pues llegan los Sanfermines y empieza... Yo, claro, asistía a todo por primera vez. La primera vez que entré en una plaza de toros en mi vida fue el 8 de julio. Entonces miraba y digo, ¿y qué es esto? Las peñas, y para irnos un poco enterando, ¿no? No, que aquí no podéis venir. Y vamos, ¿cómo que no podemos entrar a la peña? Y vamos donde nuestros amigos, los tíos del partido también, decían, ¿cómo que estáis en una peña que no podemos ir? ¿Qué pasa? Pero no podéis venir a cenar, pero nada más. Podéis venir tal día, pero no, y no podéis ser socias y tal. Y entonces dijimos, bueno, esto hay que darle una vuelta. Y entonces ya pues empezamos a preguntar un poco a ver qué pasaba en los Sanfermines, ¿no? Y entonces nos iban contando lo que pasaba el día del marido suelto, que había un día que le dejaban... Todo eran unas cosas que eran como decir, claro, no era nuestra historia concreta, personal, porque éramos todavía muy jóvenes y no habíamos optado por esa vía, pero íbamos viendo y entonces dijimos, a esto hay que darle una vuelta. Entonces había un grupo que entonces y estaba también en Tafalla, estaba en Iruña y en Tafalla, no sé por qué, EAM, que era Emakumeen Azkapinarako Mugimendua, que eran unas bravas. Y entonces empezaron a querer sacar eso en los medios. Egin tuvo muchas ganas y el diario también tuvo ganas de reírse. Y entonces, en mayo o así, aparece que las feministas empiezan a discutir que estos Sanfermines son muy machistas. Era así el titular, por ejemplo, de ese pelo. Entonces, ¿por qué dicen que son machistas? Porque los hombres no friegan en casa, no lavan la ropa y para ellas, y entonces se hace un diálogo como imaginario, eso en el Egin, contando, ¿no? Las tías diciendo, ¿para qué vamos a ir a la peña? Lo que queremos es tener nuestros derechos, y ahora está de madrinas y tal, y entonces salen, en el Egin salen dos diálogos muy buenos, que se ve lo que están diciendo, y el Diario de Navarra empieza a meterse con eso, y con que los partidos políticos vamos a poner choznas, las famosas barracas, que llamábamos, ¿no? Las barracas, y decía, pues fíjate, ahora igual vas y dices, deme un bocadillo de la RT, o si no, a ver, ¿tiene usted un café trosco? Esas cosas ponía el Diario de Navarra, que era el gallo de San Fermín, no sé cómo firmaba aquella columna. Y entonces era, y en el medio estaban las madrinas. Entonces lo de las madrinas, pues había mucho surrumurru, ¿no? Porque además eran nuestras amigas. Entonces yo tenía una muy amiga, es mi amiga mía, y vecina, que dice, no, a mí me puedes decir, porque a mí me querían proponer unos y unos dijeron, no, que esta es fea, ya está, no la queremos proponer, o sea, que cágate bonito. Las exigencias que encima tenían algunos que debían de pedir. Y entonces ya salió un poco la polémica, de forma que ya estaba un poco el tema de qué pasaba con las madrinas, ¿no? Y entonces, el día de la gran fiesta, que precisamente el año del 78 del aniversario la queremos utilizar para hacer la gran fiesta de reivindicación del 8 de julio del 78 y de memoria, ¿no? Pues se hacía el Bai Euskarari, y entonces invitan a las peñas, se hace con las peñas, y es como el 4 de julio, vísperas de San Fermines.
Y aparecen todos, Amnistía, por supuesto, todo lleno de amnistía, los otros encerrados, todo en el 78, habría música y habría concierto, pero había un conflicto y de repente aparecen 4 mujeres con una pancarta que pone Madrinas Cámpora, ante el horror de todo el mundo, que no sabían qué hacer, porque estaban los de las peñas que habían elegido ya quiénes eran sus padrinas. Entonces mandaron un comunicado a la prensa diciendo, no sé por qué estas nos tienen manía, porque nosotras ahí solo vamos porque nos invitan. Yo así, pero bueno, se saldó bastante bien, sin ningún esto, diciendo pues dónde estaba el debate, ¿no? Pero eso es una foto. Es una foto súper interesante de qué suponía aquello. En 2 años, en todas las peñas habíamos conseguido, habían entre nuestros amigos, estaban allí, habían votado y ya podíamos entrar. Y nosotras, yo estaba en la peña la única, pues al día siguiente y en breve Charo Pardo era la presidenta y en breve era la presidenta de todas las peñas, ¿no? Pero había que dar el paso y había que contar, pero había mucha gente que como que se ofendía. Y este era un elemento, ¿no? ¿Qué pasaba en los Sanfermines con el machismo? Entonces, claro, de lo que estamos contando, en el 75 ya se había tocado en suerte que Naciones Unidas había declarado el Día Internacional de la Mujer, el Año Internacional de la Mujer, que en esos tiempos se hizo cada 5 años a partir del 75, y entonces aquí, con toda la jeta, la sección femenina, Franco, Pilar Franco, todas las franquistas y todas las falangistas, pues para quedar bien delante de Europa y delante de Naciones Unidas, fue llevando sus representantes, y ahí aprovecharon mucha gente que estaba un poco penetrada en las instituciones, estilo comisiones obreras, o gente del PC, o gente del PSOE, para moverse internacionalmente, ir apareciendo y haciendo como plataformas. Y eso fue como un pistoletazo. Hubo un encuentro importante en Alemania, y ahí fueron gente del Estado español, y entonces a contar cuál era la situación de las mujeres en el Estado español. Y entonces ahí se pudo enganchar muy bien ya pues, a nivel internacional, y ahí empezó a funcionar. Se hizo el primer congreso en diciembre, un congreso en Madrid, unas jornadas estatales, y ahí empezó. Y entonces ahí a sacar la lista. Entonces fue muy interesante porque se pudo empezar desde el primer momento en que empezó la revuelta, vamos a decir, cuando se toca el pito del antifranquismo, de que ahora hay que empezar, es cuando se muere el viejo, ¿no? Porque dices, ya no está, ahora va a venir el otro, hay que evitar que venga el otro, ¿no? Ese fue como un pitido. Y entonces nosotras ya estábamos más o menos organizadas y más o menos preparadas. Ahí empezamos con las reivindicaciones que pedían amnistía, pues amnistía por los delitos de las mujeres, ¿no? O sea, había sido en el 76, justo un poquito después de esto, detuvieron a las mujeres de Basauri, aquel juicio que después estuvimos tanto tiempo, y era un elemento. Luego había un montón de prostitutas en la cárcel que estaban muy poco tiempo, pero si no estaban con aquella ley que se llamaba de peligrosidad social, o de bolleras y maricas, que también estaban en la cárcel por ese tipo de temas, ¿no? Sin sentencia, que era un modelo muy especial. Estaba el Patronato de Protección de la Mujer, había un montón de instituciones, y entonces enseguida pues pillamos hilo. Y entonces íbamos en algunas cosas como feminizando el tema. Claro, también nos cogió muy bien en el mundo laboral. No solamente nos cogió porque las mujeres representaban tradicionalmente la cesta de la compra vacía cuando no tenían dinero, que eso era una imagen muy potente, sino porque la discriminación en el mundo laboral era bestial. Y entonces enseguida pudimos empezar a agitar con eso, ¿no? A los puestos que no podías ir, que no podías ser minera, que no podías ser jueza, que no podías ser no sé qué. O sea, toda la discriminación, y encima que cobrabas menos y tal. Y luego la repercusión que tenía esto en el nivel privado y en el tema de las familias. Eso fue lo que más nos ha costado, pero con lo que mejor nos hemos toreado, porque trabajan las mujeres, nos estáis quitando los puestos de trabajo, ¿no? Ya trabaja tu marido, aunque encima que tenéis 2 sueldos, pero que ese es un debate que hay que tener, porque estábamos, o sea, para nosotras nos parecía fundamental, porque estábamos asistiendo a lo que pensábamos que iba a ser una descomposición de la familia muy interesante y una reconstrucción otra vez de las relaciones sexuales más libres y tal. Entonces eso fue un buen momento, y entonces topamos ahí con el mundo de la diversión. Claro, éramos muy jóvenes, entonces estábamos yendo a todos los conciertos y a todos los sitios. Entonces que fueses a Donosti y aquellas sociedades de hombres que no podías ni ir a comer con ellos, o sea, podías ir igual de 2 en 2, porque no admitían a tantas, o sea, cada pueblo tenía su particularidad, o lo que ha quedado todavía en muchos sitios, la multitancha, lo que ha costado, lo que está quedando en Irún. Ibas a un sitio y decían, tú no, por tal, ¿no? O sea, había cosas muy así. Entonces, en ese momento justo apareció un libro muy interesante analizando lo viejo,
que lo hizo en aquellos tiempos Mario Gaviria, que era un tipo entonces muy de izquierdas, muy ecologista, Antonio García Tabuenca y Pachi Tuñón, incluso estaba trabajando Germán Rodríguez, el que asesinó a la policía, hacía un trabajo de campo muy interesante, y entonces tenían un apartado que era explicar lo de la fiesta y la subversión, como lo viejo era un mundo que estaba hecho para la fiesta y para la subversión, que no se distinguían los bares de la bronca. Dice, ahí entras al bar y no sabes si entras a beber o a montar una manifa o a montar un no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, estudiaba los espacios con una cosa que en aquellos tiempos era moderna. Ahora la gente, yo creo, los urbanistas y las urbanistas controlan más los espacios, pero bueno, era una forma de estudiar qué tipo de espacio. Entonces ahí quisimos entrar y yo creo que fue importante y poder entrar a discutir qué era lo que estaba pasando, ¿no? De hecho, el 8 de julio estábamos en la Plaza de Toros un montón de mujeres, pero un montón, yo estaba en Sol y no podíamos ir teóricamente, no podíamos ir porque ni siquiera nos podían dar las entradas, pero luego nos colábamos. O sea, nos daban una entrada, sacábamos un abono y nos colábamos ahí a ese sitio. Y entonces fue muy interesante, claro, el ver los análisis también que hacían de lo que hace la derecha y la ultraderecha, de lo que supone la fiesta y lo que querían hacer la fiesta. A la vez que íbamos leyendo todo eso, y como dices, claro, pero si ni siquiera les importa quebrar por la mitad una fiesta como esa, asesinando, o sea, matando a un tío, asesinando y haciendo lo que hacen, es que pasan de espacios, o el espacio lo quieren de otra forma. Y esto sí que fue importante para ver, ¿no?, cómo se cruzaban con los debates, sí que pasaban, ¿no?, y cómo pudimos meter este tema, que era el tema de los espacios, que es muy importante, y todas las reivindicaciones. Y entonces así, cada vez que había una lucha, era feministizar lo que se iba planteando. Y decir, no venimos solo por la igualdad, porque nosotras tenemos nuestro cuerpo, tenemos a gente, resulta que detenida porque ha decidido que las píldoras que son todavía ilegales, y luego todo el abanico de la familia y la autoridad patriarcal del marido, ¿no?, que no tenías ni siquiera derecho a tener la tutoría de los hijos, sino era de conformidad, ¿no? O sea, todo ese tinglao. Claro, y entonces ahí se dieron cuenta que ya lo sabrían, digo, ellos se dieron cuenta, pero ya lo sabrían, que era un puntal fundamental. O sea, el papel de la mujer era un puntal fundamental del franquismo, porque la mujer estaba controlada por la Iglesia, todo el mundo estaba controlado por las iglesias, y las mujeres atemorizadas, sin dinero y sin ninguna posibilidad, nunca hubiesen pensado que hubiese habido un estallido como el que hubo en la Plaza de Toros, y allí hubiese un montón de mujeres celebrando. Entonces, reconvertir eso, y con todo el lío de las madrinas por media y con toda la discusión en las peñas que todavía se veían, ¿ves? ¿Para qué vais a la Plaza de Toros? Decíamos, no, esperemos que no pase nunca así, ¿no? Entonces eso fue interesante, porque fue un momento rompedor. Entonces yo siempre, por lo menos cuando hemos hablado muchas veces, valoramos esos momentos, porque para la gente, a los sectores más oprimidos de las poblaciones y de las culturas y de los sitios, los momentos de explosión contra una dictadura son muy, muy creativos y muy regeneradores. Luego terminan como terminan y lo puedes hacer, pero te da muchas oportunidades para romper, porque nosotros decíamos, ya estamos rompiendo con todos, estábamos militando en partidos que estaban prohibidos, estábamos en mañes que no podían ser, estábamos en las fábricas que tampoco hacíamos todo mal, ya sabíamos que éramos unas putas y tal, decíamos, pues por el mismo precio ya seguimos rompiendo, tampoco es la Iglesia lo que más nos gusta, ¿no? Entonces ya entrabas como en una forma de decir, es verdad, este régimen es más homogéneo de lo que pensábamos. Y aquí la Iglesia pinta mucho, que por ejemplo fuimos de las que más insistimos y seguimos insistiendo en el papel de la Iglesia Católica y en cómo hicieron renovar aquellos acuerdos del concordato que nos están costando todavía, ¿no? Elementos importantes, o lo de la vida privada o lo de la fiesta. Yo creo que esa imagen de las mujeres y del feminismo, y luego el apoyo a las luchas con las cestas vacías, son imágenes de una fuerza que reflejan lo que era en ese momento, y todavía no sabíamos que las cosas iban a salir así, pero efectivamente, como dice Iñaki, en ese momento ya habíamos ganado, porque ya estábamos en los espacios, ¿no? Eso fue importante. Sí, otro de los ejes que comparten estos tres sucesos ha sido el silencio, la imposición de las versiones oficiales y la impunidad, ¿no?, para los responsables materiales y políticos de estos hechos. Gracias a la lucha popular y el trabajo incansable de iniciativas como pues la Asociación de Martxo Akiru o los Sanfermines 78 Gogoan, se han ido dando pasos en la búsqueda de esta verdad, así como el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Sabemos que no ha sido un camino fácil, pero bueno, están saliendo cosas de esta ley de secretos oficiales todavía.
Y en los actos de recuerdo y reconocimiento por este 50 aniversario, el 3 de marzo, han sido numerosos y variados. Y quería destacar en especial el del pasado 28 de febrero en el Palacio de Europa de Gasteiz, un acto que supone un reconocimiento popular a todas las víctimas de aquellos sucesos y en especial a los trabajadores asesinados y a sus familias. Pero sobre todo la gran movilización popular masiva que vivimos el pasado 3 de marzo en Gasteiz. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, aquello fue impresionante, y agradecer, ¿no?, pues a todos esos colectivos sociales, sindicatos y ciudadanía que han mantenido la llama por la búsqueda de esa justicia para las víctimas 50 años después, a pesar de todas las trabas institucionales y bueno, que han conseguido que ciertos partidos y ciertas instituciones pues por lo menos vayan a poner ahí un ramo de flores, no sé con qué cara, pero lo ponen. Y en el caso de San Fermín del 78, pues espero que además de acompañar, ¿no?, de a las compañeras de Gasteiz, que habéis sido conjuntamente en la querella argentina y en otros procesos judiciales de este tipo, que habéis acompañado hasta ahora en toda esta maquinaria, y espero que esas cabezas que tenéis en la asociación estén ya pensando en ese año 2028, que se cumplirán los 50 años de los sucesos de San Fermín y el asesinato de Germán, que también será pues, un hito importante en Nafarroa. Luego también el próximo aniversario, como más reciente, lo tenemos en mayo, que se cumplirán los 50 años de los sucesos de Montejurra, y ahora mismo, prácticamente una hora antes de esta charla, habéis hecho una rueda de prensa presentando un poco todo el ciclo de actos y las varias fechas que vais a conmemorar. Y entonces pues te voy a decir, Regina, un poco que aproveches el espacio que tienes la sala llena y nos puedas recordar un poco pues, todos los actos que tenéis preparados, que arrancan hoy en esta presentación oficial no oficial, y nos comentéis un poco todo este recorrido y luego le paso la palabra a Iñaki y a Begoña, pues, si nos podéis hacer un resumen un poco de todo este recorrido a llegar a estos 50 años. Vale, sí, aprovechamos este espacio para hacer un poco de promoción de las actividades, ¿no? Como bien has dicho, esta charla es como el inicio de esas actividades, y hay otras ya fijadas, hay por ahí algo de comunicación, pero a ver si la memoria no me falla, el 16 de abril, esto no aparece en ningún sitio, pero ya hemos confirmado que va a haber la presentación del libro El carlismo contra Franco de Manuel Martorell, y va a ser además, viene al mismo tiempo el día 15 o 16, también estará aquí en la Casa de la Cultura la exposición que se va a poder ver dentro de poco en el Parlamento de Navarra sobre el mismo tema, sobre el carlismo contra... Ya está, ¿no? Ya está. Pues se va a estar aquí desde el día 15 de abril hasta el 3 de mayo. Exactamente, se va a poder ver esa exposición, y está Manuel Martorell, es una de las personas que más ha trabajado en este tema, que tiene mucha documentación, y que él sí, para las personas que quieren más información sobre qué pasó y las consecuencias, incluso sobre la última documentación, creo que es una persona especialmente adecuada para ello. Luego tenemos el día 30, si me equivoco, me decís, el 30 de abril está Josu Chueca con una charla que se va a titular Memoria gráfica de Montejurra 1976. Josu Chueca, además de ser historiador, es un gran aficionado a la fotografía y es uno de los autores de algunas de las fotografías que todos conocemos de los mercenarios argentinos, italianos, etcétera, que participaron en los asesinatos de Montejurra, ¿no? Y supongo que será un soporte para hablar de más cosas por parte de Josu Chueca, que mucha gente que está aquí le conocéis. Y luego, el día 7, también un jueves, el 7 de mayo ya, 2 días antes de lo que es propiamente el aniversario, va a haber una charla, una especie de coloquio de un carácter más testimonial y vivencial con personas que vivieron, personas de aquí que vivieron esos hechos, y también a partir de ahí trataremos de que la gente que es del público y que lo vivió, que cuente experiencia. Habrá que tener un moderador que pueda controlar todo esto, porque hay mucha gente que quiere contar lo que vivió, porque realmente fue una experiencia muy potente para muchas personas, ¿no? Y luego para el día 9, que es este año realmente el aniversario es el día 9, el sábado, no podemos anunciar con total concreción en qué consiste el acto, pero sí que va a haber un acto de memoria y reconocimiento, también aquí en la Casa de la Cultura.
esperamos que no sea aquí, es decir, que haya mucha más gente, que sea un acto de carácter muy general en el que tratamos de que participen las instituciones. Creemos que falta, hablando de la reparación, la justicia desde luego, porque la justicia ha alcanzado a muy pocas de las víctimas de esos hechos, pero en el tema de la reparación las instituciones y en concreto el Ayuntamiento de Estella, pues de momento no ha tenido, creemos, un acto como merece, ¿no? Para las víctimas de esos hechos, y se está trabajando desde la iniciativa Montejurra 1976-2026 para que el Ayuntamiento participe y para que también participe el Gobierno de Navarra y desde luego también las iniciativas populares y el pueblo de Estella en general. Pues Begoña, Iñaki, si queréis así también contar un poco en qué punto está el reconocimiento de las víctimas y demás. Hemos visto gente desfilando con medallones y cosas de estas estos días un poco extrañas, la escopeta nacional, pero pues si queréis poneros un poco al día cómo está el tema. Yo antes de contar esto quisiera deciros un dato muy concreto y que lo tendríais que saber. Sabéis que hubo una entrevista hace poco de unos periodistas de Radio Vitoria a Martín Villa. Bueno, pues les costó hacer la entrevista porque la solicitaron hasta 3 veces y bueno, la tercera al final accedió. Bueno, aparte de las cosas que ya se han grabado y se han publicitado de la entrevista, fuera, digamos, de lo que fue la entrevista, él les dijo a los periodistas esas cosas que Martín Villa en toda la entrevista y todo, quiere echar los balones fuera y que él no tuvo nada de responsabilidad en los hechos. Es más, le preguntan quién mandó matar y él dice, yo no. Pero bueno, aparte de eso, os digo lo que quiero que lo sepáis. En esa, bueno, conversando con él fuera de micrófono, pues les dijo, mira, 3 días antes del 3 de marzo nos juntamos en Hondarribia. Él, Fraga, el jefe de la zona de la Policía Armada, más los empresarios de Gasteiz, Bilbo y Guipúzcoa. Bueno, en esa reunión que tuvieron en Hondarribia, los empresarios, fundamentalmente los de Vitoria, claro, le dijeron, no puede pasar el 3 de marzo, ya estaba convocada la huelga, no puede pasar el 3 de marzo y que se continúen las huelgas. Esto tiene que acabar ya, como sea. Entonces, dice él, yo primero nos mandaba a la fuerza, no era el responsable de la fuerza pública, pero el mandato fue claro. Evidentemente, las autoridades que estaban allá y que tenían responsabilidad cogieron el mensaje y lo ejecutaron. Él dice después, incluso, que dice, fue un error, visto lo visto, claro, fue un error fundamental lo que pasó. Pero bueno, ese es un dato muy importante. Es decir, la patronal, ya teníamos idea que estaban presionando al gobernador civil, etcétera, etcétera, pero bueno, ya con ese dato tan claro, pues bueno, nos viene a corroborar lo que querían hacer, o que lo que pasó, pues fue evidentemente siguiendo ese tipo de normas que les dijeron. Y ahora, hablando un poco del tema de cómo se ha ido manteniendo el recuerdo y la memoria del 3 de marzo durante estos 50 años, deciros que ha habido varias fases, porque todos los años lo hemos seguido celebrando, a veces con bastante represión, a partir de los siguientes aniversarios, del primero, del segundo, del tercero. Ha habido muchos abandonos de gente que en un principio se solidarizó con él, aunque no participaron muy directamente del proceso de luchas, pero bueno, después de la masacre, bueno, pues todo el mundo empezó de alguna manera a decir, no, ha sido una barbaridad, una masacre, no hay derecho, tal, y de alguna manera participaba en lo que era la conmemoración de cada año. Pero a partir ya del 4º o 5º año se fueron ya abandonando el barco,
las instituciones, sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, fueron abandonando el barco y decían, bueno, esto ya ha pasado, ahora hay unos sindicatos que son legales, hay elecciones sindicales, en fin, hay un 1 de mayo donde los trabajadores celebran, pues, reivindican, o es un espacio para reivindicar las reivindicaciones del mundo obrero, etcétera, etcétera. Y nos quedamos, pues, muy poca gente en esas conmemoraciones. Pues, primero, fundamentalmente, los que ya habíamos iniciado el proceso del 3 de marzo. Pero, aparte de eso, pues, nos quedamos pues, sindicatos militares radicales, pues como pues, éramos los de SECACUIS, LAB, CGT, el STE, esto como sindicatos. Y después movimientos sociales, movimientos de las mujeres, de la Asamblea de Mujeres, movimientos sociales de los barrios, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, eso fue bajando, el sufre de los primeros años fue bajando. Pero seguimos manteniendo ese tipo de conmemoración. Y desde siempre hemos estado pidiendo verdad, justicia, reparación y condiciones para no repetición. Hemos exigido que además castigo a los culpables. Y policía asesina era el grito que se ha mantenido durante todos los años. Para que alguien, si no sabía, pues para que se sepa. Y deciros también que si no llega a ser por las grabaciones que en ese momento se hicieron el día de la masacre de la policía, si no llega a ser por eso, nos hubieran echado el muerto a nosotros. Esto convencidos, vamos. Pero bueno, tuvimos esa suerte y eso queda para la historia y para que todo el mundo lo oiga y para que sepan lo que pasó. No hay ningún tipo diciendo, no, es que los trabajadores tenían metralletas y pistolas y les... No, ahí lo dicen bien claro. Entrar con todo a la iglesia, pasearla y tirar a matar. Así fue. No fue una cosa de una violencia desmedida de la policía. ¿Se les fue la olla? No se les fue la olla. No. Ellos apuntaban a dar. Yo estaba enfrente y no sé ni cómo estoy aquí. Porque vamos, silbaban las balas por todos los lados. Y agradecer a todo el pueblo de Vitoria, además, porque ha sido, cada año a año, conectamos también con la juventud, fundamentalmente, entró una nueva generación de gente pues, peleona también, y se ha ido manteniendo este aniversario del 3 de marzo, pues eso, poco a poco trabajando el tema y bueno, pues pasando por distintas fases. Al principio nos pegaban los grises, los marrones y los azules, y ahora nos han pegado últimamente por los azules de la Archaña, con el casco rojo. Así que hemos conocido de todo en cuanto a represión, porque muy pocos 3 de marzo han sido, digamos, bueno, no ha habido incidentes, no. Ha habido incidentes en casi todos los años del 3 de marzo. Este año, por suerte, no ha habido incidentes y ha sido un éxito total. Pero bueno, ahí queda para la historia quienes hemos mantenido esta llama del 3 de marzo. Las autoridades y las instituciones, no. Como no sé, me parece que lo de las flores pues ese monolito que está en Vitoria, recordando a las víctimas, eso lo hicieron, yo no, pero igual sabía que quienes lo hicieron, trabajadores de forjas. Lo intentaron por 3 veces ponerlo. Y de las 3 veces, 2, la misma policía de Felipe, estaba Felipe González, entonces bueno, fue en el 84, bueno, lo derrumbaron y les detuvieron a los que estaban intentando poner el monolito. Por tercera vez ya no lo pudieron quitar ni retirar porque fueron con cemento rápido y para cuando fue la policía, pues ya estaba aquello hecho. Ahora van todas las instituciones y todos estos que se han retirado van a poner flores allá. El PP también. Y el gobierno de España, como no, pues también va.
podéis hablar un poco, desde luego, el balance, lo que comenta Iñaki es el que hacemos todo, también desde San Fermín 78. Hemos pasado por muchas diferentes etapas, ¿no? Hemos tenido la suerte de ser un grupo militante que está detrás, pero que si no habría desaparecido, y eso es súper importante. Entonces, aunque alguna gente lo ha dejado en los momentos más débiles, siempre ha habido detrás, que eso es muy importante tener. Hay que tener una independencia frente a esos grupos y esto. Y luego, estamos en momentos en que yo creo que el relato lo teníamos bastante construido, el relato global, y ahora está debilitándose otra vez, y me parece importante, no porque la gente que estamos alrededor no lo apoya, sino porque las fuerzas que están en el poder, que están queriendo decidir, quieren patrimonializar la memoria para ellas y para ellos, porque también les es interesante y les es rentable. Y les es rentable. Nosotras, yo creo que hemos hecho también con 3 de marzo un proceso que no lleva mucho tiempo, siempre hemos sido colegas, siempre hemos estado, hemos ido, hemos venido, pero porque nos conocíamos igual personal y políticamente, pero ahora ya estamos en muchas actividades conjuntas dentro de algo más amplio que se llama la memoria, y se llaman los crímenes del franquismo y de la transición, porque durante algunas veces y algunos tiempos, y todavía lo seguirán haciendo, a la gente que no somos de ETA, que solamente nos llaman proletarios cuando les interesa para jodernos, para descalificarnos, nos quieren echar los lazos para que no metamos a otros compañeros y a otras compañeras en otras situaciones que son frutos de la misma represión. Entonces, con Del Burgos ha tenido ese debate, ¿no? Entonces decía que Germán, que era un chico español, que como decíamos, que era Berchale, o sea, Germán. Pero fíjate además qué tontería de discutir esto, ¿no? Entonces, ahí hay un cierto debate que a nosotros nos ha servido, yo creo que nos reforzamos viendo, o sea, que el relato está de una parte o está de otra, a nivel muy global. Y entonces, en una parte, nosotros vamos a seguir metiendo a los torturados y a las torturadas de todas las fechas, y si leemos los periódicos esta vez con más fuerza que nunca, porque ese es un elemento central y estructural del régimen fascista y franquista y de la dictadura, que ha perpetuado y ha seguido haciéndolo ahora. Los asesinatos en la calle y las bandas fascistas son otro elemento esencial. Las violaciones a las mujeres y las agresiones sexuales, que tanto se les llena la boca condenándolas cuando son del marido, del exmarido, y que muy bien, cuando son de la policía no se mentan. Es decir, que hay que armarse por el tema del relato, porque es muy importante. Y eso solo lo estamos haciendo a fuerza. Entonces, estamos juntos en la querella argentina. Argentina en ese sentido nos echa un cable y ahí está. Entonces, hay que buscar como señuelos, iconos donde estamos, buscándonos y agrupándonos, y cuando nos tenemos que separar, porque estamos en nuestros aniversarios, nos separamos. Pero es muy importante porque nos quieren robar el relato. Y luego hay que pensar que, bueno, nosotras lo hemos vivido, y esto estuvieron, lo de las radios, nosotras tuvimos 20.000 personas en la plaza de toros viéndolo, y tenemos imágenes, tenemos memoria, ¿no? Y lo tenemos, o sea que hay cosas que les podemos decir, porque los documentos nos los han perdido, no tenemos ninguna documentación, no hay expedientes. Los han hecho desaparecer y los han tirado. Entonces, eso es muy importante, y acudir a la gente que siga teniendo cosas en sus casas para que lo vaya contando y que nadie ponga, claro, para que no se pongan en duda cosas que son ciertas, y que tenemos la Comisión de Investigación de Peñas, que para nosotras fue otro invento importante porque tiene 1.000 y pico, más de 1.000 testimonios cogidos en 15 días. O sea, eso es un elemento muy importante, porque desde luego la memoria para alguna gente es muy frágil, y para nosotras es que no es nada frágil, y tiene que ser el elemento fundamental, sin ninguna ganas de revancha, ¿verdad? Justicia, reparación, garantías de no reparación, de no repetición. Y con eso, si la justicia decide que en un momento les tiene que meter a la cárcel, pues que les meta, es la justicia. Hay mucha gente que están encarcelando, ni de qué deciros cuánta injustamente. Pero estos son elementos fundamentales que ha sido Naciones Unidas quien lo ha dicho. Yo creo que esta es nuestra última baza para todos los grupos. El relator de Naciones Unidas ha dicho no ha cumplido el Estado franquista y los sucesores, no han cumplido con las garantías que se piden internacionalmente de estos asesinatos desde la época de la Guerra Civil y desde las fosas. O sea que fijaros dónde estamos. Entonces yo creo que en eso sí estamos, por eso que sí que hemos ganado. Pues con esto ya cerramos. Agradeceros a Regino, a Iñaki y a Begoña por este espacio que hemos podido compartir, y recordar que el ciclo que hemos organizado desde Alternativa, pues bueno, continúa, empieza hoy,
pero continúa el próximo lunes en Orereta, el martes 10 de marzo estaremos en Basauri y cerramos el 11 de marzo en Agurain. Sigamos haciendo memoria, sigamos buscando la justicia y exijamos la reparación para las víctimas y las garantías de no repetición, como decía Begoña, porque la memoria, por mucho que nos digan que es remover el pasado y levantar no sé qué fantasmas, pues bueno, es un ejercicio que no es un ejercicio del pasado, ¿no? Que supone una herramienta para disputar el presente y para construir el futuro con justicia, con verdad y con reparación. Así que es que ricasco y con esto lo dejamos.